tan sensible es el material a magnetizarse cuando le aplico un campo, ¿no? Entonces, materiales con alto valor absoluto de esa susceptibilidad son más factibles a magnetizarse, es decir, a crear corrientes dentro del material en la presencia de un campo externo, ¿no? Listo. Entonces, si esta ecuación de aquí la juntamos con esta otra de aquí arriba, estas dos, reemplazamos, ¿no? Valores. Entonces, en estos casos también, el B, al final, usted lo puede encontrar si es que encuentra el H primero, ¿no? Esto era mu sub 0 por 1 más m por H, nada más, ¿no? Estas eran, pues, las relaciones, ¿no? Bien, entonces nos faltó hacer algunos ejemplos. Lo que voy a hacer hoy día es eso, jóvenes. Ejemplos de esto de aquí, ¿no? Entonces, yo sé que son relaciones nuevas, ¿no? Parece que hay nuevas ecuaciones, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pero usted va a ver que realmente al momento de trabajarlo va a ser todo lo que hemos hecho hasta ahora. Las técnicas, ¿no? A ver, veamos pues entonces un par de ejemplos. A ver, comencemos con un ejemplo sencillo. Bien. Por ejemplo, este es un ejemplo de una esfera, ¿no? Una esfera uniformemente magnetizada. ¿Sí? Listo. Entonces, aquí tenemos una esfera. El problema me dice que está uniformemente magnetizada. ¿Qué significa eso? Que tiene un momento dipolo magnético por unidad de volumen. Esto significa que tiene un M, porque este es el vector de magnetización. Vamos a dibujarlo mejor ese M, porque si no puede parecer un H, ¿no? Ahí está. O sea, tiene un M que es uniforme. Y uniforme, usted sabe qué significa que tome el mismo valor en cualquier lugar. Obviamente es en cualquier lugar del material, ¿no? Entonces, en cualquier lugar de esta esfera, el M es el mismo, ¿no? Entonces, el M es un vector. Lo que voy a hacer es justo esa dirección del M, esa es lo que lo voy a llamar eje Z, ¿no? Entonces, no importa cuál sea la dirección del M, a esa dirección es lo que lo voy a llamar el eje Z. Entonces, ahora voy a dibujar mis ejes, observen. Tengo un eje, otro eje. Y aquí está el último. Entonces escojo que este eje Z esté a lo largo del vector M. Entonces el vector M lo voy a dibujar por aquí. Aquí está el vector M, ¿no? Y es el mismo en todos los lugares de la esfera, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, podemos calcular cuáles son las corrientes que se han producido en la esfera. Entonces, yo sé que cuando un material como esta esfera se magnetiza, se pueden producir corrientes tanto en el volumen del material como en la superficie. Entonces, vamos a calcular. A ver, sobre el volumen primero. Entonces, puede ser que exista un J de magnetización, ¿sí? Bueno, ¿cómo se calcula el J de magnetización? Simple, ¿no? Aquí está. Es el rotacional del vector de magnetización. Es el rotacional del vector de magnetización. Listo.
¿Cuánto vale esto, jóvenes? Si el M es uniforme, significa que su magnitud es constante en cualquier lugar. No solo su magnitud, su dirección también. Es decir, no depende de la posición. Y el rotor son derivadas con respecto a X, Y y Z. Entonces, como esto es una constante, entonces eso va a ser 0. Entonces esto es 0. Entonces, para este material que se ha magnetizado de esa forma, adentro en su volumen no se generan corrientes netas diferentes de 0, ¿no? La corriente neta va a ser 0. Obviamente, cada átomo, cada región atómica va a tener su corriente. Lo que pasa es que van a estar de tal forma que se van a anular entre ellas, ¿no? Entonces, la corriente total que se genera en el volumen del material es 0. ¿Sí? Y habrá corriente sobre la superficie. Entonces, calculemos pues, para ver si es que también nos dice que puede haber corriente de magnetización sobre la superficie y esa se calcula como el producto vectorial del vector de magnetización por el vector normal, ¿no? Esto sería M por N. N es un vector normal a la superficie. Entonces, en cada punto deberé calcular ese valor, ¿no? Entonces, tomemos un punto genérico, pues. Entonces, tomemos este punto, por ejemplo, genérico. Aquí, sobre la superficie. Este está sobre la superficie. Entonces, aquí está el vector normal unitario. Pero si trabajamos en coordenadas esféricas, usted sabe que este vector es el mismo que el vector que llamamos ER, ¿no? En coordenadas esféricas. El vector unitario a lo largo de la coordenada R, que es esta de aquí, ¿no? Ajá. Y usted sabe, pues, que aquí tenemos varios ángulos, ¿no? Por ejemplo, este ángulo de aquí usted sabe que es teta. También sabe que la proyección sobre el plano XY forma un ángulo phi. Y por ahí va, ¿no? Estas son las coordenadas esféricas. Nosotros queremos el M, y el M en cualquier punto de la esfera es uniforme, tiene este valor, entonces aquí también será así, pues. También será vertical. Nosotros queremos el M por N. Bueno, ¿cuánto sería el M por N? Este ángulo es teta también. Esto será, bueno, producto vectorial, ¿no? A ver, el M es M por K, está a lo largo del eje Z, y el N, este de aquí, es un vector unitario ER. ¿Cuánto sale esto de aquí? Magnitud, aquí es M. ¿Y cuánto es K por ER? K por ER, te recordará, es el otro vector unitario, ¿no? El que queda, E phi, el vector circular. A ver, ajá. Esto sería E phi. Listo. Entonces el EFI, por ejemplo, aquí lo puedo dibujar abajo, ¿no? Abajo, abajo. Su proyección, ¿no? Sí, sería algo así, ¿no? Formando 90 grados, ¿no? Algo así. Circular, pues, ¿no? Dirección circular. Bien. Ay, perdón. Aquí faltó algo. Aquí faltó algo. Faltó es el, a ver, ya me había olvidado de hacer el producto vectorial, ¿no? Es módulo del primero, ¿no? Módulo del segundo, y aquí sería, es que estos de aquí no son ortogonales, pues, ¿no? Falta el ángulo, ¿no? Este es el ángulo teta. Lo voy a poner con el otro color. Módulo de M, módulo de N, el ángulo que forma, ¿no? Que sería seno de teta. Ya, este faltaba, ¿no? Seno de teta. Y bueno, como le digo, aquí quedaría la dirección, ¿no? La dirección por la regla de la mano derecha es Fi. Ya. Bueno, si quiere demostrarlo, puede expandir, ¿no? O sea, puede expandir el R, ¿no? Si quiere mostrar que sale así, ¿no? Entonces sería, bueno, K y el R, pues lo expresa, ¿no? En todas sus componentes, ¿no?
O sea, seno de teta, coseno de phi i, seno de teta, seno de phi j, coseno de teta. K. Y ahí multiplica, ¿no? Y ahí usted va a ver que lo que queda, le queda en función de phi, ¿no? ¿Sí? Y esto aquí usted después lo calcula si gusta. Ay, perdón. En fin, este es un ejemplo para ver cómo son las corrientes, ¿no? Entonces las corrientes serían estas, pues, ¿no? Ambas. La corriente sobre el volumen y la corriente sobre la superficie. Estas son las que se generan. Bien, a ver. ¿Hasta ahí alguna duda? Es un ejemplo simple. Dipolo magnético vendrá en el final. Me preguntan si dipolo vendrá en el final. O sea, el dipolo es una aplicación, ¿no? Digamos, por ejemplo, algo que usted necesite para, por ejemplo, el dipolo, si le piden calcular la energía del dipolo y necesita una expresión del dipolo, obviamente que no, ¿no? Pero, por ejemplo, en una clase, yo no expliqué qué es el dipolo y simplemente les di una expresión, ¿no? En una clase les dije, ¿no? El dipolo magnético se define así, para una superficie, ¿no? Se define así. Bueno, calcúlelo para un disco, ¿no? La pregunta era para un disco. He puesto el video inclusive en el YouTube, ¿no? Entonces les dije así. Entonces ahí usted no necesita saber nada de que una teoría de que es un dipolo, ¿no? Solo necesita integrar, pues, ¿no? Sabe quién es el R, sabe quién es el K. Para el problema daba pues las informaciones de qué se trata, ¿no? Entonces tenía que integrar, pues. Entonces, por ejemplo, para eso no necesita hacer una teoría de dipolo, ¿no? Algo así, claro, puede venir, ¿por qué no, no? O sea, no, todo eso lo conocemos, ¿no? Ahora, como le digo, por ejemplo, calcule la energía de interacción entre dipolos, esas cosas que ya es más específico de dipolo realmente. Bueno, eso no, ¿no? Porque se necesitaría hacer el tema, ¿no? Muy bien, listo. Entonces, aquí inclusive, en este tipo de problema que estamos haciendo aquí, hemos calculado las corrientes, ¿no? Eso puede ser una pregunta, por ejemplo, ¿no? O puede ser alguna cosa que necesitamos calcular en alguna oportunidad. Y a partir de eso, por ejemplo, podemos calcular el campo también. Otra cosa. Podemos determinar el campo magnético debido a las corrientes de magnetización. Pues porque ahora ellas son corrientes, ¿no? Ya es como si fuera un problema de lo que conocemos, ¿no? Calcular campo debido a corriente. Ya, entonces aquí ya se puede aplicar todo lo que conocemos, ley de Biot-Savart, si te gusta, ¿no? Porque esto ya es una corriente ya. Entonces, por ejemplo, en este caso específico, nosotros ya hemos hecho este problema. Ya lo hemos resuelto, ¿no? Porque observe en qué se ha convertido nuestro problema. Se ha convertido en el campo magnético de una corriente que fluye sobre la superficie y es circular. No hay nada de corriente adentro de la esfera, solamente es una corriente superficial, en eso se ha convertido. Calcule el campo magnético debido a una corriente superficial en una esfera, ¿no? Cuyo K tiene esta forma. Entonces, si usted recuerda, nosotros hemos resuelto ese problema ya en el curso ya. Voy a poner aquí recordar. Nosotros hemos resuelto este problema. A ver, los que tienen buena memoria o han estado estudiando su cuaderno o las clases o el libro, recordarán que nosotros hemos resuelto este problema. Era el problema de una esfera
con densidad de carga uniforme, no densidad de corriente, densidad de carga uniforme, y radio R, que rotaba alrededor de un eje con velocidad angular omega. ¿Recuerda este problema o no? Esto lo hemos desarrollado, ¿no? Entonces solamente tenía densidad, era un cascarón esférico, ¿no? Cascarón esférico. El caso del cascarón esférico. Esto hemos desarrollado. Entonces nosotros dijimos, esto de aquí produce un campo magnético. Este cascarón que está rotando. Inicialmente no hay corriente, pero al estar moviéndose con carga, es como si fuera una corriente, dijimos. Y en este caso se calcula la corriente, como es una superficie, sobre la superficie, la densidad de corriente sobre la superficie, como la densidad de carga por la velocidad. Esto hemos hecho en clase. Así igualito lo pusimos. ¿Y la velocidad de cada punto qué es igual? Bueno, todo está rotando con respecto a este eje de simetría. Para un punto cualquiera, ¿no? Este por ejemplo, sobre la superficie, si utilizamos coordenadas esféricas, la velocidad se puede escribir como omega por esta distancia, ¿no? La distancia al eje. Y esta distancia al eje es r seno de teta. Entonces, ¿en qué se convertía esto? En sigma, esta velocidad es omega por r seno de teta. Y como está rotando alrededor de este eje, cada punto, este también velocidad es circular, ¿no? F. Eso lo colocamos, lo demostramos todo esto. F. Entonces ya hemos calculado este campo, ¿no? Hemos calculado el campo magnético debido a un K que tiene esta forma. Sigma omega R seno de teta F. Entonces ya hemos calculado debido a este K y ahora queremos calcular debido a este K. Bueno, observe que es igual, ¿no? En lugar de M, que es una constante, ahora será sigma omega por R, que también son constantes, nada más. Entonces lo único que hay que hacer, entonces habrá que hacer el cambio, pues, ¿no? Usar el resultado que encontramos antes, en lugar de sigma omega R, reemplazar M, nada más. Y ya salió el problema. No vamos a repetir ese procedimiento, ¿no? Estoy igual, ¿no? Entonces con esto, luego, el campo magnético que queremos calcular en nuestro problema, ya lo podemos determinar, ¿no? Entonces, reemplazando este cambio, saldría 2/3 de mu sub 0 por m, esto dentro del cascarón, y 4/3 de pi r cubo por m fuera. Esto es aplicar solo la ley de Biot-Savart, ¿no? Listo. Bien. Entonces, como verá, este tema de aquí es reiterativo, ¿no? Es solo determinar estas corrientes y después aplicar Biot-Savart nada más, ¿no? Que ya usted conoce, pues. Listo, a ver, veamos otro ejemplo. A ver, en este ejemplo vamos a trabajar con un solenoide. Entonces, aquí está.
¿Ya? Entonces este sería un solenoide infinito. Es un solenoide infinito, ¿no? Eh, que no, un solenoide infinito eh, con un material, ¿no? Vamos a ponerle así, con un material de susceptibilidad QM, ¿no? Dentro del solenoide. ¿Sí? Ya. Entonces, usted sabe ya que es un solenoide, ¿no? Solenoide es así como si fuera un cilindro hueco, ¿no? En el cual realmente el cilindro es formado por las vueltas del alambre, ¿no? Entonces, por aquí hay una vuelta, otra vuelta, y así hay varias vueltas, ¿no? Muchas, ¿no? Entonces, siempre pasa una corriente I. Por aquí pasa una corriente I en cada una de las vueltas, ¿no? Bien. Y ahora, a diferencia de lo que hemos visto en las clases pasadas, dentro del solenoide, en este espacio, ya no va a estar el vacío, sino vamos a colocar un material. Aquí. Este material tiene una susceptibilidad dada. Aquí, aquí está. Es un material magnético, pues. Listo, que se va a magnetizar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí físicamente? Bueno, físicamente el solenoide crea un campo dentro de él. Nosotros sabemos cuánto vale inclusive. El campo es mu sub 0 n por la corriente, ¿no? N es el número de vueltas por unidad de longitud. Y este campo que se crea adentro va a magnetizar al material que está adentro. Entonces, le aplica un campo magnético y los momentos dipolo magnéticos se alinean. Tienen una dirección preferencial. Entonces se va a crear un M. Lo que va a hacer este vector M creado, como lo que hemos visto en el ejemplo anterior, va a crear corrientes, tanto dentro del volumen como corrientes sobre la superficie del material, es decir, justo la que está en contacto pues con los extremos, con el propio cable, ¿no? O cilindro hueco sobre el cual se enrolla el cable, ¿no? Pues aquí también. Y estos, a su vez, como son nuevas corrientes, pueden producir nuevos campos. Entonces, el campo magnético total en realidad es el campo que es producido por la corriente I del cable y la corriente de magnetización en el material. Entonces, ya aquí el problema me parece un poco complicado, ¿no? Si queremos determinar el campo. Pero esto se simplifica, se vuelve muy rápido si nosotros recordamos algo. En este caso, como no tenemos M, no nos dicen nada de M, ni siquiera que es uniforme, entonces va a ser difícil que en primer lugar calculemos esto. Entonces, ¿qué es lo que conviene hacer si no podemos calcular eso? Bueno, trabajar con el vector H. Aquí está el vector H. Aplicar la ley de Ampère utilizando el vector H. Porque al vector H no le interesan las corrientes de magnetización, solamente le interesan las corrientes libres, nada más. Entonces, con el vector H, esta de aquí es la ley que funciona, esta es la ley de Ampère para el vector H. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora, ¿no? Esta es la idea, entonces, ¿no? Bien. Entonces digo, no tenemos M, ¿no? Y sí tenemos la corriente libre. Entonces, en estas condiciones, lo que conviene hacer es trabajar con H. Listo. Entonces, para H, la ley de Ampère se expresa de forma diferencial de la siguiente forma. El rotacional de H es igual a la densidad de carga libre, de forma diferencial. Y de forma integral, esto va a ser igual que la ley de Ampère de forma integral, solo que
va a ser solamente corriente libre, es decir, va a ser la integral de H de L por un camino cerrado es igual a corriente libre. Nada más. Esta es la forma integral. Entonces, bueno, yo sé que cuando quiero aplicar Ampère de forma integral, aquí debo construir algún camino. Y este camino lo tengo que construir de tal forma que me permita facilitar el cálculo del H, es decir, hay veces paralelo al H o perpendicular al H, ¿no? Entonces, ¿qué H conviene? Para eso primero necesitamos saber cuál es la dirección de H. ¿Quién es la dirección de H? Bueno, H se forma solamente debido a corrientes libres. La corriente libre aquí es la corriente del solenoide, nada más. Entonces, ¿qué campo produce la corriente del solenoide? Si recordamos. Produce un campo que es a lo largo del eje Z, ¿no es cierto? Entonces, esa es la dirección del H también. El H va a ser algo así. Entonces, este H lo puedo escribir como H por K. Nada más. Esa es la única componente que tiene a lo largo del eje Z. Y ahora ya puedo aplicar la ley de Ampère porque ya sé qué camino puedo utilizar, ¿no? ¿Qué camino utilizo aquí? Bueno, en este caso conviene utilizar, igual que en el caso del solenoide, un camino así. O sea, este camino ya lo hemos utilizado varias veces. Entonces, en esta parte de aquí, él será paralelo al vector H. En estos lados será perpendicular. Y aquí afuera es 0. Aquí afuera es 0, ¿no? Hemos visto que el campo es 0, ¿no? Inclusive si usted utiliza la ley de Ampère aquí afuera, ¿no? Va a demostrar que es 0 de la misma forma como hemos aplicado para el solenoide. Entonces esto le damos una longitud L que sale aquí. Bueno, reemplazamos esto de aquí. H diferencial de L. Este es el camino C, ¿no? Esto simplemente va a ser H por L en este lado, nada más. H por L. Bueno, y esto era igual a qué cosa. Mejor lo pongo aquí abajo. Este H por L. A ver, aquí, H por L. Listo. Y esto era igual a la corriente libre. La corriente libre encerrada por este camino, ¿cuánto es? Es I por cada vuelta. ¿Cuántas vueltas hay? Hay N por unidad de longitud. En una longitud L habrá N por L. ¿No? Aquí se ve el L y ya salió el H. Entonces el H es I por N. De forma vectorial, K. Listo. Y ya teniendo el H, ¿cómo se calcula el B? Bueno, está aquí arriba, mire. Lo hemos comentado aquí. Ya teniendo el H, aquí está. El B se calcula mu sub 0, 1 más la susceptibilidad magnética. Entonces también tengo el campo magnético. Entonces, el campo magnético será mu sub 0, 1 más la susceptibilidad magnética del material, Ni o In, bueno, es lo mismo, por K. Listo. Y este es el campo magnético adentro, ¿no? Entonces observe que el campo magnético ha cambiado de lo que inicialmente era para un solenoide sin un material adentro. Si no había el material adentro, el campo magnético solamente es mu sub 0 Ni, ¿no? ¿Sí? Nada más. Ahora ha aparecido pues este Qm, ¿no? Entonces, se puede trabajar de esa forma, pues. A ver. Ya. ¿Sí? ¿Alguna duda, jóvenes, hasta ahí? Observe que la pregunta sería, ¿aumenta el campo o disminuye?
Si le coloco un material adentro, ¿aumenta o disminuye? Parece que aumenta, ¿no? Claro, eso es siempre y cuando esta susceptibilidad magnética sea positiva. Pero, ya le había adelantado esto la clase pasada, esa es la gran diferencia del comportamiento magnético de los materiales con respecto al componente eléctrico. En el caso del campo eléctrico, siempre los dipolos eléctricos se polarizan de tal forma que se orientan en la dirección del campo eléctrico externo. En los materiales magnéticos no. En los materiales magnéticos, algunos materiales se van a orientar a favor del campo magnético externo y otros en contra, totalmente en contra. Entonces, aquí le muestro estos tipos de materiales, observen. Una tabla. Aquí está. A ver, observe conmigo. Tenemos materiales llamados diamagnéticos y materiales paramagnéticos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en estos materiales la susceptibilidad de los diamagnéticos es negativa, observen. Todo es negativo, ¿no? Aquí la susceptibilidad magnética es menor que cero. Y en los paramagnéticos, la susceptibilidad magnética es positiva. Observen los valores también, ¿no? Estos son valores pequeños, 10 a la menos 4, pero aquí en los paramagnéticos hay un elemento, por ejemplo, que tiene una susceptibilidad bastante grande. Es casi 0,5 este número. O sea, si reemplazáramos este valor aquí en la expresión que hemos obtenido, estaríamos diciendo que el campo magnético se aumenta por un factor del 50, disculpe, se aumenta el 50%, ¿no? Lo cual es bastante, bueno, solamente por colocar este material adentro. Este es el origen de los electroimanes, ¿no? Usted habrá visto los electroimanes cómo son, esos videos de YouTube para hacerlo en casa, ¿no? Usted un alambre lo pone alrededor de algún material paramagnético y usted ve que el campo magnético aumenta. De tal forma, inclusive lo puede poner alrededor de un clavo, ¿no? De tal forma que usted crea un imán fuerte, ¿no? Solamente haciendo eso, ¿no? Usted puede atraer algunos metales, inclusive en casa, para mostrar. Entonces, este es el origen, pues, ¿no? De por qué sucede eso. Entonces, en nuestra expresión, esta de aquí, nosotros podemos decir que pueden pasar, pues, ambas cosas, ¿no? O el campo magnético puede aumentar o puede disminuir. Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí. En el problema anterior, o en el problema, porque todavía no terminamos el problema, ¿no? Dos casos. Si el material, ¿no? Si el material es paramagnético, entonces esta susceptibilidad es positiva y el campo magnético del solenoide, este de aquí, que se ve aquí, va a ser mayor, ¿no? Y el campo del solenoide aumenta al colocar el material, ¿no? Pero si es que el material que se va a colocar es diamagnético, entonces en ese caso este QM es menor que cero. Y luego el campo magnético del solenoide, cuando estaba libre, disminuirá, ¿no? Entonces este campo magnético del solenoide disminuye, ¿no? Al colocar el material. Esto es lo que pasa.
Listo. A ver, vamos a ver aquí. A ver, me hace una pregunta. Ese rectángulo era del campo magnético. Claro, este aquí. Este aquí era para determinar H, ¿no? Este es para determinar H. O sea, quisimos aplicar la ley de Ampere para H, está aquí. Entonces construimos este camino para H. En esta región, él es paralelo al H. El H es así, ¿no? También. A ver, se va a ver feo, ¿no? Vamos a ponerlo con otro color. A ver, aquí con este azul. No, con este azul va a ser igual. Con rojo. A ver, aquí en esta región el H también es así, ¿no? No es que hemos mostrado que el H está a lo largo del eje Z. Aquí el H es perpendicular, ¿no? Esto crea aquí el H0. Entonces solamente sería en esta región. El campo magnético no lo hemos calculado directamente, jóvenes. Iba a ser muy complicado porque no teníamos las cargas de magnetización, las corrientes de magnetización. Entonces lo que hemos hecho es calcular el H. Y ya teniendo el H, aplicamos pues esta relación que tenemos para calcular el campo magnético. Bien. Listo. Entonces veamos un último problema. Observe. Entonces ahora voy a hacer el problema del cable coaxial. Este problema es bien completo, ¿ya? Cable coaxial. Cilíndrico. Muy largo. ¿No? Ya, entonces vamos a dibujar aquí el cable coaxial. Claro, le dije último problema, ya de repente están pensando que poca clase. Lo que pasa es que este problema vamos a demorarnos 1 hora más o menos para hacerlo. No porque esté largo y complicado, no creo que sea el caso que esté complicado, sino porque voy a intentar colocar todos los conceptos aquí, como un recetario, ¿no? Más o menos. Es un problema modelo, por ejemplo, ¿no? Que ya involucra todos los conceptos. Entonces, por eso es que nos vamos a demorar en este problema, pero no es que haga... Aquí lo más importante, jóvenes, no es el cálculo. Ya el cálculo hemos trabajado en otros temas, haciendo ley de Ampere, dirección, producto vectorial, ya, eso de ahí ya hemos trabajado. Aquí lo más importante es el concepto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Entonces, si usted tiene claro el concepto, el cálculo es más de lo, es más de lo que ya hemos hecho hasta ahora, ¿no? O sea, no hay nada nuevo, no hay nada nuevo. Al final y al cabo, lo que se producen son corrientes, pues. Entonces, para estas nuevas corrientes de magnetización, calcular campo es igual que con otras corrientes, ¿no? Se puede aplicar Biot-Savart, y si no quiere ir por el camino de calcular las corrientes, porque no le conviene, porque no tiene el vector de magnetización, entonces calcule el H, ¿no? Entonces, usted lo puede atacar por esos dos lugares, ¿no? Por las corrientes, si es que tiene el M, y si no tiene, lo que tiene es la corriente libre, entonces utilice el H. Entonces veamos este ejemplo. Aquí, a ver. Vamos a hacer el caso del cable coaxial. Lo voy a dibujar súper gigante, ¿no? Para que la figura nos sirva bastante. Listo. Aquí está el cable coaxial.
Ya, entonces aquí tenemos un cable coaxial. Este cable coaxial, ya usted sabe que transporta corriente que va en un sentido y después en otra región vuelve, ¿no? Entonces yo voy a suponer que en este cable coaxial, ¿no? La corriente circula sobre la superficie de los dos cilindros, ¿no? Entonces en cada cilindro la corriente o una corriente I, ¿no? Se distribuye uniformemente. Uniformemente sobre la superficie. A ver, entonces, lo que pasa en este cable coaxial es, tenemos una corriente, por ejemplo, sobre la superficie, vamos a llamarle este radio, vamos a llamarle radio A, voy a poner en un lugar que donde sea más fácil de escribir, radio A, y este otro radio, pues le podemos llamar radio B, ¿sí? Entonces la corriente va sobre la superficie, quiere decir que sobre una, vamos a suponer que este es el cilindro interno, la corriente viaja por aquí. Un poquito más, así, a ver. Este es sobre la superficie de este cilindro. Y sobre la superficie del otro cilindro, el de afuera, la corriente baja. ¿De acuerdo? Sobre toda la superficie nada más. Es decir, en el volumen no hay nada de corriente. Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, esto no es un problema de magnetización si es que no hay un material magnetizante aquí, ¿no? Entonces vamos a colocar, pues, ¿no? Los cilindros están separados por un material de susceptibilidad Quién. Y vamos a decir que además este material es aislante, ¿no? Porque si no, las corrientes estas de aquí estarían pues en contacto, ¿no? Entonces, aquí en medio hay un material, ¿no? Aquí, toda esta región de dentro. En toda esa región, entre los dos materiales, ¿no? Entonces aquí hay un material de susceptibilidad aquí. Entonces, con eso, ahora quiero determinar el campo magnético. ¿Qué le parece? Correcto. Entonces, aquí la pregunta es, ¿el campo magnético por qué es producido? Bueno, ahora hay dos fuentes de campo magnético. Tanto la corriente I, esta de aquí, como el material, que al sentir el campo magnético producido por estas corrientes, se va a magnetizar, pudiendo producir a su vez corrientes de magnetización en el volumen del material y en la superficie del material. Como yo no tengo el vector de magnetización en este caso tampoco, no sé su forma, no me dicen que es uniforme ni nada, entonces me conviene resolver este problema utilizando el vector H. Porque al vector H solamente les interesan las cargas libres, y las cargas libres son justamente estos I's que están aquí, que los conozco muy bien, ¿no? Entonces, ese sería el primer paso, ¿no? Identificar por qué camino usted va a ir. Bien, entonces, determinamos o calculamos el vector H. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos el vector H? Ampere. Primero, antes de Ampere, ¿qué hacíamos? Determinábamos la dirección, porque así podíamos construir el camino adecuado, ¿no? ¿Cuál es la dirección del vector H? Bueno,
Observe, ¿no? Estas corrientes, el vector H solamente le interesan las corrientes libres. Entonces observe estas corrientes libres. Corrientes libres a lo largo del eje Z. Ya a estas alturas del campeonato ya usted sabe, ¿no? Cuál es el campo que se produce por una corriente que va a lo largo del eje Z, ¿no? Ya esto ya, usted sí ya debe saber. Hemos hecho por lo menos 3 problemas, por lo menos, de este sentido, ¿no? ¿Cuál es el campo magnético que se produce por una corriente a lo largo del eje Z? Inclusive este problema muy parecido lo hemos hecho, ¿no? A ver, ¿cuál es, pues, jóvenes? A ver. La dirección, nada más. ¿Qué dirección tiene el campo? Imagínense que es el campo B, nada más. Imagínense que es el campo B. Claro, antihorario, fino, perfecto. O sea, circular, ¿no? O sea, es así. Ya. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Ya sabiendo eso, ya esto le dice a usted qué camino aplicar en Ampere. El campo es circular, entonces aplico un camino, una circunferencia, pues. Entonces puedo calcular esta circunferencia para calcular el campo H afuera, entre los dos cilindros y adentro. A ver, probemos primero afuera. A ver, no sé si me va a salir bien el dibujo. Ah, me salió. Ya. Entonces primero afuera, por ejemplo. Este camino, un camino circular. A este camino le llamamos C. O C1. Listo. Entonces yo sé que el campo debe ser circular, entonces en cada punto, por ejemplo, aquí el campo es también así. Entonces, eso me va a permitir calcular el H a una distancia ρ. Determino, pues, entonces aquí la ley de Ampere. Ley de Ampere. Para ρ mayor que B, que es el radio del cilindro, el cilindro de mayor radio, ¿no? Entonces aquí primero. Bueno, Ampere es así. HDL igual a, aquí no es mu sub 0, es simplemente corriente, ¿no? Corriente libre, nada más, sobre el camino C1. Bueno, entonces reemplazo aquí, esto será H por 2pi por ρ. Esto es igual a la corriente encerrada. Pues la corriente encerrada por este camino C1, cero, pues. La corriente encerrada libre, ¿no? Cero. Porque hay una corriente que va hacia arriba ahí y vuelve hacia abajo, ¿no? De la corriente encerrada es cero. Conclusión. ¿Este H cuánto vale? Cero. Vectorialmente, cero. En esta región, ¿no? Para ρ mayor que B. Por un argumento similar, ¿cuánto valdrá también el H para un ρ menor que A? O sea, que adentro. Donde no me dicen que hay material magnetizante. O sea, ahí en principio no hay ningún material. ¿Cuánto valdrá ya? Bueno, se hace el mismo trabajo, ¿no? Se construye un camino circular, etc. La corriente libre encerrada adentro para un ρ menor que A es cero, pues. Cero. Porque esta corriente I no viaja sobre todo el volumen de este cilindro radio A, solo sobre la superficie. Entonces, por un argumento similar, como le digo, el H también sale cero. Entonces, observe, estoy determinando el campo H en cualquier lugar. Ahora me falta un lugar, ¿no? Más interesante. Para ρ entre A y B. Entonces, construyo, de la misma forma que construyo aquí este camino, ahora será otro camino, ¿no? Pues vamos a ponerlo con otro color. Aquí está. Otro. A este camino le voy a llamar C2. A ver.
Listo. Y lo voy a llamar C2. De nuevo, ¿no? Cayó. Y voy a calcular para un radio genérico, es decir, para un radio ρ. A ver. En este sentido, y aquí tendría, por la ley de Ampère nuevamente, la integral de H, diferencial de L, corriente encerrada libre, ¿no? Sobre C2. ¿Cuánto sería? Sería H 2pi por ρ. H 2pi por ρ. Y la carga encerrada libre por este C2 es I. Listo. Solamente un I. Y de aquí ya sale, pues, ¿cuánto vale el H? Entonces el H aquí es igual a I sobre 2pi ρ. Vectorialmente, bueno, ya dijimos que es circular, F. Y si ya tengo el H, ya tengo el campo magnético también, ¿no? Entonces, además, mejor luego, ¿no? Luego, el campo magnético B, que yo sé que por definición, ¿no? O sea, no por definición, sino por la propiedad que hemos trabajado ahí arriba, es mu sub 0, 1 más la susceptibilidad magnética por H. Entonces esto sería aquí, mu sub 0, 1 más la susceptibilidad magnética por la corriente I sobre 2pi ρ F. Listo. Ya, ahí está pues el campo magnético, ¿no? Entonces observe, ¿no? Como le digo, ¿no? Lo más importante aquí es el concepto, ¿no? Ya los procedimientos, estos de aquí usted los tiene claros, ¿no? Ahora, lo que voy a hacer, ya aquí, por ejemplo, si nos hubieran pedido el campo magnético, aquí está, pues, respuesta, es así. Pero ahora también que ya tengo el H, ya lo determiné, puedo determinar también cuáles son las corrientes de magnetización. ¿Cómo? Bueno, porque yo sé que entre el H y el M hay una relación para materiales lineales que en realidad son los que siempre vamos a trabajar nosotros. ¿Ya? Entonces, suponiendo que es un material lineal, que son la mayoría, el M, el vector de magnetización, responde a el campo externo. Responde alineando los dipolos paralelos en el caso de que este Chi M sea positivo o antiparalelos en el caso que sea negativo. Entonces, unos son los materiales paramagnéticos y los otros los diamagnéticos. Entonces ya puedo determinar cuánto vale el M. El M será igual a mu sub 0. No, disculpe. Mu sub M. Disculpe, Chi M. Aquí por el H. El H está aquí, ¿no? Y 2pi por ρ F. Correcto. Listo. Bien. Entonces, como ya tengo el M, también tengo las corrientes, ¿no? Entonces, ahora digo, además, me pueden pedir también cuáles son las corrientes. Entonces, vea, calculamos el J de magnetización. A ver, el J de magnetización es el rotor de M. Entonces determinemos cuál es el rotor de M. Ahora, esto de aquí en principio no tiene por qué ser cero, ¿no? No es una constante, que hay un ρ que aparece, ¿no? Entonces habrá que determinarlo. Estamos utilizando coordenadas cilíndricas. ¿Cómo es el rotacional en coordenadas cilíndricas, jóvenes? Bueno, para eso ustedes tienen siempre a la mano su tabla, ¿no? Y yo le digo tabla porque yo tampoco me acuerdo cuánto es esto, ¿no? A ver, ¿cuánto es eso, jóvenes? Bueno, yo no me acuerdo. Voy a buscarlo.
No, o sea, me acuerdo más o menos, pero no me arriesgo a ponerlo así de cabeza, ¿no? Entonces, para eso he puesto ese video y realmente el único que ve ese video que puse en el YouTube creo que soy yo, ¿no? Pues yo siempre que calculo un rotacional ahora Antes ponía rápido, ¿no? En Wikipedia, ¿no? Rotacional. Pero, bueno, ahora solo abro el video. A ver, ¿cuál es el rotacional? Estoy abriendo aquí al costado para ver en coordenadas cilíndricas. Aquí está. Ah, es bastante grande, ¿no? Entonces solamente queremos la componente, observe, que tiene componente phi. Todo esto es la componente phi por el vector unitario phi. Bueno, los que tienen componente phi son 1 sobre rho. Ah, no, phi menos derivada de z de la componente en rho, ¿no? O sea, esto aquí es menos la derivada parcial con respecto a z de el m de phi. Este es 1. Todo multiplicado por el rho. A ver, otro que tiene phi es 1 sobre rho por la derivada parcial con respecto a rho. De rho que multiplica al m phi, ¿no? De rho que multiplica al m. Y todo esto con el vector unitario k, ¿no? O az, pues en fin. Listo. Bien, entonces veamos cuánto vale esto. A ver. Observe que este primero de aquí es la derivada parcial con respecto a z. Bueno, mi m phi no depende de z, esto es 0. Este otro depende de rho, pero al ser multiplicado por este rho va a salir algo que no depende de rho, ¿no? Va a salir chi mi sobre 2pi. No depende de rho, pues. Entonces aquí también, esto de aquí al derivar va a salir 0. O sea, en realidad sale 0. Pero hay que demostrarlo, ¿no? Listo. Ahora, veamos el K de magnetización. O sea, la corriente generada sobre la superficie del material. Esto vale M por N. Bueno, M de nuevo ya sé quién es. Aquí la cuestión sería quién es N, ¿no? Aquí está M, ¿no? Y N, jóvenes. Profe, Sí, dígame. disculpen, el rotacional de M, ¿usted ha tomado solamente los valores en el eje de phi? Sí, la componente en fin, ¿no? Porque observe aquí por el vector unitario, ¿no? O sea, este M en general se escribe, o sea, su forma más general sería M rho, ¿no? Más M phi, phi, así, ¿no? Más M Z, K, ¿no? O Z, pues, ¿no? Bueno, en fin. Este K se usa más, ¿no? No, Entonces, esta listo, es la listo. forma. Sí, ¿Oye? sí, ¿Cómo? sí, sí, ya me di cuenta, disculpe, me había Ajá. perdido en el Sí, rotacional. sí, no, a mí también a veces me pasa que veo un rho aquí, me parece que la componente es rho, pero no es phi, ¿no? Es la componente phi, es esta aquí. Entonces, por eso esos rotacionales los hago con calma siempre. Bien, entonces ahora nos falta este vector normal. Ya. Entonces, ¿cuál es el vector normal? Tenemos que analizar un poco la figura. Bueno, en realidad es bastante rápido, ¿no? Pero como tal vez es la primera vez que lo vamos a utilizar en este ámbito, entonces vale la pena hacer un pequeño gráfico. A ver, ¿qué tal si lo vemos de arriba? Visto de maceta. A ver, de repente sale mejor. Si visto de arriba, nuestro sistema es así, ¿no? Este de aquí y otro cilindro. Aquí afuera. ¿No? Algo así. Este es nuestro sistema. De lo más abajo. Aquí. Visto de arriba. Y aquí en el medio está el material.
El material, por ejemplo, vamos a exagerar, llega hasta aquí. De repente puedo hacer un dibujito también para el material. A ver si- Ahí está, mejor. Lo voy a poner justo antes de que lo toque, ¿no? Para que se entienda que no es lo mismo, ¿no? Entonces, ahora aquí. Listo. Entonces el material está en toda esta región, ¿no? Ahora voy a todo esto es el material. Estoy en el máximo ya. Entonces se ve una forma más fácil de haber hecho esto aquí. No soy especialista en este programa. Me imagino que sí, ¿no? No es la forma más inteligente de rellenar esta figura, probablemente. Ya, se entiende la idea, ¿no? Así que el material es separado, ¿no? Ahora, ¿por qué hago esto aquí? Porque yo lo que necesito es el vector normal a la superficie del material. El material es el del verde, no es el del blanco. El blanco son los cilindros. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la superficie? Hay dos superficies, una la externa y otra la interna. Entonces, por ejemplo, en esta externa de aquí, el vector normal sería así, a la superficie del material, ¿no? El material es el que está en verde, ¿no? O sea, aquí a este n lo voy a llamar n1, porque como le comento, habría dos. El otro sería este aquí. A ver. ¿No es cierto? Esa es otra superficie. Este aquí lo voy a llamar N2. Aquí está, hacia adentro. Bien, entonces, ¿cuánto vale cada uno de ellos? Pues bueno, de la figura se puede ver que N1 es igual, utilizando los vectores unitarios de las coordenadas cilíndricas, este es el mismo que ρ, ¿no es cierto? ρ es el que va hacia afuera del eje. Y N2 es menos R. ¿Desde dónde aplica este N1? Este aplica para ρ igual al radio mayor, ¿no? El radio mayor, ¿cuánto es? Es B. Y este otro es para ρ igual a. Entonces hay dos n's, pues hay dos vectores. Obviamente, pues si la superficie fuera, si el material fuera un sólido, como en el caso del solenoide, en el caso del solenoide del ejemplo anterior, era solo un cilindro sólido, ¿no? El material que se coloca dentro. Entonces ahí solamente hay un vector normal, pues. Bien. Entonces hay dos, pues. Entonces cuando calcule esto, esta corriente aquí, van a salir dos corrientes sobre la superficie. Una sobre la superficie exterior y otra sobre la superficie interior, ¿no? Entonces veamos. Aquí ya podemos calcular. ¿Cuánto vale el K de magnetización para ρ igual a A, por ejemplo? Bueno, para ρ igual a A sería el M por N2, ¿no? Le hemos llamado cuando vale A. Entonces ahora sí multiplicamos, ¿no? El M, bueno, lo tenemos de ahí arriba, que lo habíamos calculado. Era aquí arriba, ¿no? Aquí está. Susceptibilidad, corriente, 2pi por ρ por Fi, ¿no? Entonces sería esto aquí.
por Fi. Y todo esto el producto por, ¿quién? Por E, por error. No, por menos error. Listo. ¿Cuánto sale esto? Bueno, pues simplemente sería el producto de estos dos, ¿no? Fi, bueno, Fi usted sabe que es el vector unitario circular, ¿no? Es este aquí. Visto de arriba, ¿no? Entonces, ¿cuánto es Fi por Rho? Rho es esto aquí. ¿No? Fi por Rho va a salir menos K. ¿Correcto? Menos K. Entonces, con este menos más, pues. Entonces, ¿cuánto saldría todo esto? Saldría la susceptibilidad, la corriente. Ah, ya, perdón, jóvenes. Y ahora sería, lo estamos determinando ¿dónde? En ρ igual a A. Entonces aquí ya no va a ser ρ, pues va a ser A. En ρ igual a. Aquí sería 2pi por A por K. Listo. Entonces, esta es la corriente que se genera sobre esta superficie interna. ¿Sí? Observe que es una corriente que va a lo largo de la dirección Z. ¿No? Bien, y así también hay otra corriente, pues, ¿no? De magnetización, ahora para ρ igual a B. Entonces, de nuevo, será el vector de magnetización M que multiplica ahora el vector N1 en la figura. Esto de nuevo es Ki MI, solo que ahora será 2pi B, evaluado en B, Fi, por, ahora sí es R simplemente, ¿no? Bien, y esto va a salir menos este producto vectorial, ¿no? Va a salir menos K. Entonces sería menos la susceptibilidad magnética a la corriente sobre 2pi por B por K. Listo. Estas serían pues entonces las dos corrientes, ¿no? Entonces si usted vuelve a la figura inicial, entonces voy a prestarme esta figura un segundo. Voy a llevarla ahí abajo. Ya voy a borrar estas cosas de aquí, que ya no me interesan aquí en esta parte. Listo. Entonces, en realidad lo que pasa, ya lo hemos determinado, es que además de estas dos corrientes libres que circulan, existen las corrientes de polarización o de magnetización que serían estas dos. ¿Hacia dónde fluye, por ejemplo, esta de aquí? Para ρ igual a. Entonces estamos tentados a pensar que aquí fluye hacia arriba, ¿no? O sea, justo sobre esta superficie, parece que fluyese hacia arriba, ¿no? Ay, perdón. Aquí habría una corriente de magnetización, ¿no? Hacia arriba. Pero siempre será hacia arriba. Bueno, depende del valor de la susceptibilidad magnética. Entonces, si la susceptibilidad magnética es positiva, ahí efectivamente será hacia arriba. Pero puede ser que la susceptibilidad magnética sea negativa, caso de un material diamagnético. Entonces ahí esta corriente de magnetización irá hacia abajo. Entonces en realidad va a depender, ¿no?
Entonces, si suponemos, ¿no? Suponiendo QM positivo, entonces esta será hacia arriba, y la otra para ρ igual a B será hacia abajo. Será hacia abajo. Entonces, en realidad hay todas estas corrientes, ¿no? Si usted fuera a aplicar directamente la ley de Ampère, con el campo magnético B, no con el H, tiene que considerar ambas. Pues lo que pasa es que usted no las conocía al inicio, recién las viene a conocer ahora, ¿no? Es más, todavía ni siquiera hemos determinado la corriente. Lo que tenemos aquí son las densidades de corriente. ¿Cómo hago para determinar la corriente total si ya tengo la densidad sobre la superficie? ¿Recuerda? Entonces, la corriente de magnetización, ya no densidad de corriente, sino corriente, para ρ igual a sobre esta superficie, ¿a qué es igual? Bueno, si ya tengo el K, recuerde que el K es una corriente que fluye sobre una superficie, pero que su sección transversal es una línea. Entonces, lo que tengo que hacer es multiplicar por esa sección transversal para tener la corriente total. ¿Cuál es esa línea? Bueno, es una circunferencia de radio A. Entonces, esto en realidad sería esta densidad que he determinado por la sección transversal, que es una circunferencia de radio A, ¿no? O sea, sería 2pi por A. Bueno, aquí se va esto de aquí y sale esto. Listo. Igual aquí, en la otra también puede determinar cuál es la corriente. Para ρ igual a B sería este valor. Solo la magnitud, ¿no? Recuerde que la corriente así, esta aquí es esto no es un vector, ¿no? De esta forma, ¿no? Solamente me interesa la magnitud. La dirección ya la sé a partir de la densidad, como es menos K es hacia abajo. Pero la magnitud aquí sería 2πb por la longitud, que sería 2πb. ¿No? La circunferencia de radio B. Observe que queda igual que la otra, ¿no? Esta es IMI. Esta será también IMI de magnitud. Es decir, ya tengo quiénes son estas también. O sea, ni siquiera lo voy a dejar así. Lo voy a escribir quién es. Esta vale la susceptibilidad magnética por I. Este I que está aquí es el mismo I. Y aquí esto será la susceptibilidad magnética por I. ¿Correcto? Entonces se puede determinar todo eso. Observe que estoy completando todas las cosas que podrían preguntarme, ¿no? Ya estoy completando. Listo. Bien. Claro, esto de aquí, si nosotros ya tuviéramos esto desde el principio, como le comenté, usted podría aplicar ley de Ampère directo y ya sacar cuánto vale el campo magnético, porque ya tiene todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Suponiendo que ya tiene esto, aplique Ampère aquí en el medio. Entonces, de nuevo, usted construye aquí una circunferencia. Está difícil de construir una circunferencia. Aquí está. De radio ρ, ¿no? Y aplica ley de Ampère. Ley de Ampère es esta aquí, para el campo magnético de frente. Es mu sub 0 por la corriente encerrada. Y recuerde que esta corriente encerrada es tanto la corriente encerrada libre como la corriente encerrada de magnetización o de polarización, da igual. Bien, ¿cuál es la corriente encerrada por este camino libre? Por este camino la libre es I nada más, la que fluye sobre el cilindro de radio A. ¿Y cuál es la corriente encerrada de magnetización? Sería QMI, la que fluye sobre la superficie del material.
Entonces, ¿esto cuánto vale? También lo sabe ya de memoria, ¿no? Esto es la longitud, ¿no? 2pi por rho. Listo. Entonces, ¿cuánto vale el campo magnético? El campo magnético sería mu sub 0. Aquí va a quedar I más IM por I sobre 2pi por rho. Vectorial. Mu sub 0. Factorizamos I, 1 más QM, I sobre 2pi por rho. Y aquí sería F. Esto es igual a lo que hemos determinado ahí arriba, solamente con el vector H. Observe. Es la misma expresión. Por aquí está. La misma expresión. Es lo mismo, ¿no? Esto le llamamos asterisco. Entonces sale igual que... Claro, tenía que ser, pues, ¿no? Este es igual que asterisco. La misma cosa. Ya. Bien, jóvenes. Ahora sí, dudas. Dudas sobre este tema. Dudas. Entonces solamente tiene que ubicarse, ¿no? De qué cosa es lo que está, que puede calcular, qué es lo que está sucediendo aquí, ¿no? Qué es lo que está pasando también. Ve, este problema aquí bien completo, ¿no? Hemos calculado todo lo que podría hacer. Por eso le dije, ¿no? Que nos íbamos a demorar. Efectivamente, pues nos hemos tomado casi 1 hora en resolverlo. Ya, a ver, bueno, me hacen unas preguntas sobre el formato del examen. Bueno, yo creo que cambiar el formato del examen a estas alturas ya del ciclo, no hemos tenido mayores problemas, ¿no? Bueno, de repente algún problema técnico, una persona o 2 personas han tenido, ¿no? Por ejemplo, en el Sócrates, ¿no? Pero no hemos tenido problemas técnicos, ¿no? A mí en lo personal me gusta el Sócrates. Eh, claro, con todos las tentaciones que involucra, ¿no? Que de repente puede haber, pues, alguna actividad de plagio, ¿no? Etcétera. A mí me gusta el Sócrates. El Sócrates me parece que es una parte importante. Son tipo exámenes de admisión, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted quiere hacer una maestría después, por ejemplo, en los Estados Unidos, muy probablemente usted va a necesitar tomar un examen que se llama el GRE, ¿no? Habrá escuchado hablar del GRE. No recuerdo muy bien qué significa. Es General, el R no sé qué es, ¿no? General Request Exam, alguna cosa así. Y les confieso que en la primera parte, muchas preguntas que les puse a usted en el Sócrates, las tomé del GRE, por ejemplo, de GREs pasados, ¿no? Ahora, en el GRE, usted tiene 60 segundos para responder cada pregunta, ¿no? Entonces, ese es el nivel que usted va a tener que competir afuera, ¿no? Si es que usted quiere después estudiar afuera, ¿no? Ahí es más violento, ¿no? Claro, estamos en la uni, ¿no? La uni, de hecho, siempre ha sido, pues, bastante respetada, ¿no? En cualquier lugar del mundo, ¿no? El alumno uni, no le va mal para calcular, hacer algunas cosas, pero esa velocidad mental a veces nos falta practicar un poco, ¿no? Entonces, en lo personal a mí me gusta, ¿no? El GRE. Yo creo que, por ejemplo, hoy día coloqué una pregunta, ¿no? De un solenoide y una bobina.
No sé si recordará, ¿no? Creo que fue esa, ¿no? Y no sé cómo la coloqué realmente ahorita, ¿no? Pero yo he visto que en algunos exámenes a veces se coloca esa pregunta para marcar, para calcular la inductancia de la bobina sobre el solenoide. Entonces usted tiene que calcular el campo de la bobina y calcular el flujo, lo cual es complicado porque la bobina no es longitud muy larga, es longitud limitada. Entonces el campo es medio irregular. Entonces ahí uno se puede complicar bastante. Lo que pasa es que ese problema es para que usted recuerde que en realidad la inductancia mutua es la misma de un elemento sobre el otro y viceversa. Entonces da lo mismo que usted calcule el flujo de la bobina sobre el solenoide o el flujo del solenoide sobre la bobina. Y el flujo del solenoide sobre la bobina, pues es como se dice, ¿no? En las academias es un chiste. Usted sabe que el campo magnético que produce una bobina es μ sub 0 NI. Entonces, aquí está la bobina afuera y el solenoide adentro, ¿no? Este es el campo del solenoide y afuera el campo es cero. Entonces lo único que había que hacer era multiplicar este campo que produce el solenoide por esta área, por el área del solenoide. Porque afuera para la bobina el flujo es cero, solamente el flujo está aquí. Entonces era esto por pi r cuadrado. Listo. Y esto era el flujo, pues, ¿no? Esto era el flujo. Si usted tiene el flujo, puede calcular también la inductancia, ¿no? El flujo es M por I. No recuerdo exactamente qué le pedían, si le pedían la inductancia mutua o el flujo, ¿no? Entonces, es un problema realmente que haciendo el análisis correcto sale pues en 30 segundos, 20 segundos, ¿no? Entonces, problemas de ese tipo me parece que son importantes para practicar nuestra velocidad, nuestro entendimiento del tema, ¿no? Normalmente no hay preguntas largas, ¿no? Lo que pasa es que salen rápido con el método adecuado, ¿no? Entonces, bueno, ese es el comentario que os tengo sobre el Sócrates. Entonces, sobre el formato del final, yo creo que lo voy a mantener igual. No he tenido mayores inconvenientes con ustedes. Con otro grupo sí he tenido inconvenientes, inclusive ya lo he anulado, ¿no? Pero después se han quejado, ¿por qué lo he anulado? O sea, se han quejado conmigo, ¿no? Porque antes cuando había Sócrates, decían que el Sócrates estaba difícil y las notas tenían un promedio, así vamos a suponer, ¿no? Vamos a dar un número, ¿no? 15, vamos a suponer. Entonces le saqué el Sócrates y vino PC en dos partes para desarrollar, parte 1 y parte 2. El promedio fue menos de la mitad de lo que tenían, ¿no? Si era 15, ahora el promedio se fue a 6, una cosa así, ¿no? Bueno, ahí me pidieron, ¿no? Profesor, que vuelva el Sócrates, ¿no? Pero, bueno, ya, como le digo, ¿no? A algunos les conviene, a otros no, ya. Yo creo que ser equitativo un poco, yo creo que es justo, ¿no? Ya, bien, ahora me dicen un seminario el lunes. Ya. Mire, joven, lo que pasa es que yo estoy sin tiempo para nada, pero aún así sí pretendía hacer un seminario más. Lo que pasa es que no voy a prometer porque no sé si lo voy a poder cumplir. Ya, estos días ando demasiado ocupado. Caso haga el seminario, le comenté a sus compañeros de la otra sección, que sería la sección N1, ¿no? De la sección N1, que también tienen teoría conmigo, y lo haría uno nomás, ya para todos, ¿no? Si es que lo hago, ¿no? Ya, no podría ser dos. Entonces, caso haga el seminario, ahí ya yo les aviso. No, si lo hago, no lo voy a hacer el lunes. Si hago el seminario, probablemente sea miércoles en la noche. Ya que creo que voy a tener más tiempo. Tarde, muy tarde, a eso de las... Igual que ahora, ¿no? Para comenzar 9:30 o 10 de la noche, ¿no? Más o menos a ese horario lo haría. Sí. Y ahí yo les aviso, ¿no? Y probablemente si lo hago, lo voy a hacer en el YouTube.
¿ya? No lo voy a hacer por Zoom porque no creo que voy a tener cuenta de Zoom habilitada. Y eso de estar cortando cada 40 minutos, ¿no? Que en realidad son 30 minutos, porque hasta que uno recopila lo que ha hecho es recontra, pues, antididáctico, no se puede hacer nada, ¿no? Hoy día conseguí la cuenta, ¿no? Entonces, pero no sé si lo voy a conseguir. Si no lo consigo, lo hago en vivo en el canal de YouTube, ese canal que ya les he comentado, que dicho sea de paso, ese canal de YouTube tiene problemas, no sé si lo están revisando, alguien lo ha revisado. Yo no solamente le aplico práctica calificada a ustedes, sino tengo otros salones. Entonces, yo pongo los solucionarios ahí, los solucionarios, y entonces eso de ahí para usted le sirve con problemas, pues, ¿no? Desarrollados. He hecho unos problemas bonitos, inclusive esta semana. He hecho un problema que es un solenoide en un tronco de cono, ¿no? ¿Cómo se calcula, ¿no? Una forma bonita, pues, ¿no? De calcular, no como he visto ahí en algunos libros que utilizan primero la espiral circular y lo extienden, no queda claro unas cosas, ¿no? Entonces ese problema está bonito, no he hecho problema de, ¿qué más? Bueno, con ustedes no he hecho mucho potencial vectorial, ¿no? Pero hay potencial vectorial. He hecho el problema de un dipolo, momento dipolo de un disco. Está ahí, ¿no? Esta semana lo he colocado, creo que hace 2 días por ahí. Entonces ahí en realidad hay una cantidad de problemas, pues ya no sé cuántos videos hay. Debe haber por lo menos 40 videos, creo que más inclusive, ¿no? Entonces ya ahí tienen bastante material para estudiar, ¿no? Bien, entonces para terminar, ya para no quitarles mucho su tiempo, alguien me dice, sí, pues tenemos dudas, ¿puede enviar su correo? No, no. Le voy a decir por qué no puede enviarme mi correo, porque mire, si hubiera sido hasta hace una semana, ustedes, las personas que me han enviado un correo saben que yo les respondo, ¿no? A veces me demoro un día, 2 días, ¿no? Pero yo respondo los correos. Pero esta semana, jóvenes, mm, mis actividades se triplican, ¿no? Observe que yo acabo de tomar PC no solo a ustedes, sino a todas las secciones que tengo, y yo tengo que entregar las notas de la PC antes del final. Ese eso es lo que yo me he propuesto. O sea, antes tenía 2 semanas, me he demorado para entregar, ahora no, ahora es ahora. Aparte tengo que preparar los finales. Aparte esta semana tengo otros trabajos ahí que tengo que hacer, ¿no? Tengo un examen también de un curso que estoy yo haciendo como alumno, etcétera. Entonces, no, imposible, ¿no? Entonces, le mentiría, usted me dice, pues, si le envío una pregunta por correo va a responder, le mentiría si le digo que voy a tener tiempo para estar respondiendo, ¿no? Probablemente le responda ya después del susti, ¿no? Ya, es una falta de respeto, ¿no? Es ya decirle algo que no lo voy a cumplir, ¿no? Entonces, mejor le digo que no, por correo no voy a responder, dudas de física, ¿no? Y es muy complicado, ¿no? Antes sí lo hubiera hecho. ¿Cree que pueda pasar las preguntas del Sócrates pasados o son de práctica? ¿De los Sócrates pasados, cómo? ¿A qué se refiere? ¿De otros ciclos? ¿O de nosotros que hemos hecho? Los que nosotros hemos hecho, yo les he dado las claves, ¿no? Les he dado un PDF, les he mandado siempre donde están las preguntas planteadas y ya la clave, ¿no? Y en algunos casos hemos podido comentar, desarrollar uno que otro, ¿no? Pero eso ya he enviado hasta ahora, ¿no? Ya he enviado, ¿no? Solución de preguntas de Sócrates. Solución de preguntas de Sócrates. Pero les he enviado la clave, ¿no? Ustedes quieren el solucionario, más o menos. Complicado también, complicado. De repente, si es que hacemos un seminario, de repente ahí en vivo podemos comentar algunas, ¿no? Algunas preguntas, pero no todas, ¿no? No. Poco a poco estoy subiendo videos, ¿no? De repente ya pues infelizmente para ustedes no va a ser una herramienta, pero para futuros alumnos, de repente ahora en las 2 semanas que tenemos de vacaciones, de repente tenga tiempo de subir
las preguntas de Sócrates desarrolladas, ¿no? Ya les servirá a sus compañeros, ¿no? Bueno, recién he creado el canal, ¿no? Entonces, ya pues más adelante le servirá a más gente, ¿no? Por ahora le mentiría si le digo que lo voy a hacer, no voy a tener tiempo, ¿no? Bien, listo, jóvenes. Pero bueno, pues ustedes lo pueden desarrollar y juntarse, ¿no? Pensar un poco, ya teniendo la clave, ya de repente pueden encontrar una solución. Bien, jóvenes, entonces yo voy a terminar por el día de hoy. Hasta aquí viene el final, ¿no? Entonces estudien, ¿no? Siempre los problemas son las herramientas que hemos hecho en clase, son estilo, ¿no? De lo que va a venir, ¿no? Las fijas, yo siempre digo que es estudiar, no ojear, sino estudiar, ¿no? El problema, ¿no? Por ejemplo, usted estudia el problema de un solenoide, campo magnético de un solenoide. Entonces, cuando usted lo estudia, ¿usted qué pregunta se hace de forma natural? Oye, ¿y qué pasa si esto no es un cilindro, es un cono, por ejemplo? Esa es la forma de estudiar, ¿no? Si esto es un cono, ¿cómo lo haría? Ya usted sabe, pues, ¿no? O sea, usted piensa así, estudia y justamente en la PC de un grupo de compañeros se ha puesto un cono, pues, ¿no? Entonces, obviamente no va a venir igualito, ¿no? Pero parecido o con una idea en la que usted tiene que hacer un previo análisis, ¿no? Entonces hemos hecho, por ejemplo, una corriente, un cable coaxial, la corriente sobre la superficie del cilindro. Entonces, ¿cuál es la pregunta natural? Oye, ¿qué pasa si la corriente no fluye por la superficie del cilindro? Si no fluye sobre el volumen, se distribuye, por ejemplo, por proporcional al ρ. ¿Cómo sería? Esa es la forma de estudiar, ¿no? Ah, ya, en ese caso me parece que tendría que ser así y así, ¿no? Bien, entonces es mi sugerencia para las fijas. Listo, jóvenes, no les quito más tiempo ya. Ya nos estamos viendo entonces, si no es en un seminario, pues en el final, ¿no? Bien, chao con todos. Que dice, profe, en SID se puede compartir pantalla sin necesidad de ser anfitrión, pero imposible. Sí. Ah, ya, bacán, ahí me da un ID. Bacán, puede ser también. Ya, listo. Tomo nota, ¿no? Tomo nota, como dicen por ahí. Ok, listo. Gracias por las sugerencias también. Chao, jóvenes, chao. Hasta luego, profesor. Hasta Chao. luego, profe. Hasta luego, profe. Chao, chao. Chao, chao.